Abraham Valdelomar y la República Aristocrática. La situación colonial del país continuó luego de la independencia, pero esta vez ya no dependiendo de España, sino a través de la dependencia del capital europeo y norteamericano. Y es particularmente durante la República Aristocrática en que la dependencia al capital norteamericano se empieza a forjar, dependencia que actualmente seguimos teniendo. La República Aristocrática es el periodo de la historia del Perú comprendido entre los años 1895 al 1919, caracterizado por la sucesión de gobiernos dirigidos por la élite política y económica del país, de una oligarquía dedicada a la agroexportación, la minería, finanzas, marcado por la alianza entre las élites políticas y económicas para poder gobernar el Perú, eliminando cualquier otro tipo de propuesta política que no proviniera de este consenso. El periodo comienza con el ascenso del hacendado arequipeño Eduardo López de Romaña al poder, lo que marca el inicio de una sucesión de gobiernos elegidos democráticamente hasta el golpe de Augusto Beleguía en 1919. La única interrupción de esta sucesión se produce en 1914, cuando debido a las diferencias entre el Partido Civil y Guillermo Billinghurst, el general Óscar R. Benavides da un golpe de Estado para convocar elecciones generales. Es el periodo más largo de sucesión democrática en la historia del Perú e inicia la historia republicana del siglo XX. C'étaient messieurs les beaux apaches pour se donner du panache, qui s'envoyaient quelques pruneaux et jouaient du couteau. Abraham Valdelomar ya por entonces llamaba la atención de la gente con su atildada indumentaria, sus públicas improvisaciones poéticas y sus galanterías en confiterías y salones de té, como en el famoso Palais Concert, situado en el Jirón de la Unión, cerca al Palacio de Gobierno, lugar que cobijó a la juventud intelectual de la época. Por lo general, formaba dúo con su gran amigo José Carlos Mariátegui, 6 años menor que él. Algunos le negaron originalidad y lo acusaron de ser imitador del británico Oscar Wilde y del italiano D'Annunzio, pero lo que nadie podía hacer era ignorarlo. El Palais Concert fue importante para reunir a la élite intelectual de la ciudad de Lima, representada en la persona del escritor Abraham Valdelomar, a quien se le adjudicaría la creación de la frase que formaría parte de la tradición oral limeña, aunque no exista una fuente escrita que señale que él la pronunciase. El Perú es Lima. Lima es el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. Luis Alberto Sánchez, amigo de Valdelomar y de casi todos los escritores peruanos que nacieron en las postrimerías del siglo XIX, entre ellos Vallejo, Mariátegui, Falcón, nos brinda un fresco del Perú cuando éste sufría la influencia de Europa, de antes y de poco después de la Primera Guerra Mundial. Vanguardista y decadente, Valdelomar simbolizó en el Perú el espíritu de la Belle Époque. Pese a esas voces petulantes y escandalosas, Valdelomar seguía siendo en el fondo un hombre humilde que miraba al mundo con dulzura y gran capacidad de emoción, tal como se denota en varias de sus creaciones literarias. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel y se musita el nombre del ausente. Pero él, hoy, no vendrá a sentarse en la mesa pascual. Tristitia. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Poeta, tú naciste para reír bajo las vides, para cantar victorias y triunfar en las lides,
y llevar el ensueño de canción en canción, orlarte con coronas de laurel de las hadas y llevar tus guedejas bajo el sol coronadas, por las formas olímpicas donde ríe el amor. La razón de su actitud arrogante y provocadora, según él mismo lo explicaba, era para que todos, en especial la encopetada alta sociedad limeña, prestaran atención a un escritor provinciano como él, en una época en que hasta entonces los escritores, y menos aún los provincianos, no habían tenido espacio propio ni un lugar de respeto en la sociedad. Su poesía también es notable por su evolución singular del modernismo al postmodernismo, teniendo incluso atisbos geniales de vanguardismo. Aquella es una de la sensibilidad lírica extraordinaria que tiene como máxima expresión la de ser un vuelco hacia su interioridad. Pero esta interioridad debe entenderse como una expresión directa e íntima, por tanto creativa, de la realidad. Esta poesía tiene como ejemplos fulgurantes a Tristicia y el hermano ausente en la cena de Pascua, los cuales presentan a su autor como un poeta dulce, tierno y profundo, saturado de paisaje, de hogar y de tristeza. Es imposible no relacionar su poesía con la de su compatriota César Vallejo, sobre todo con el primer poemario de este, Los Heraldos Negros, y en especial la sección Las Canciones del Hogar, en que el tema familiar, asumido con amorosa filiación a la vez de hijo y hermano, emparentan estrechamente sus poéticas. De hecho, Vallejo admiraba vivamente a Valdelomar, que era mayor que él, al punto de que lo entrevistó cuando llegó a Lima e incluso le pidió que prologara Los Heraldos Negros, lo que nunca llegó a concretarse. La Belle Époque de la République aristocrate péruvienne. Dit à sa femme tranquillement, viens Popolo, viens. Pourquoi les déranger? Ça pourrait les fâcher. Ah, viens Popolo, viens. L'art nouveau ou la fascination de Paris. 1910-1920. Le 29 février 1913, au carrefour de l'avenue Union et de l'avenue Émancipation dans les vieux centres de Lima, fut inauguré le Palais Concert, imitation du fameux café de la paix de la place de l'Opéra à Paris. Ce café, d'un luxe et d'un raffinement inédit à l'époque, comprenait aussi un cinéma, un théâtre, des variétés et un orchestre où des demoiselles jouaient des valses viennoises. Esta exposición que organiza la Casa de la Literatura Peruana es para homenajear a Abraham Valdelomar. La razón del homenaje es de que en este año se celebran los 100 años de la primera aparición de su famoso cuento El Caballero Carmelo. Sucede que en noviembre de 1913, La Nación, diario de entonces, convocó un concurso literario en el que Valdelomar va a llegar a presentar aquel cuento, que finalmente resultó ganador. El seudónimo con el que Valdelomar presenta su cuento fue Paracas. Se muestra aquí la reproducción de la página en la que aparece publicada el cuento que finalmente resultó ganador. Sin embargo, Valdelomar se inicia en el ámbito de la creación como caricaturista. Se muestran en la exposición algunas caricaturas. Uno de los impulsores para que Valdelomar se inicie como caricaturista fue su maestro Luis Valera Orbegoso, profesor de Valdelomar en el Colegio Guadalupe. Esta es una carta que dirigió Valdelomar a aquel profesor, en el que en la parte posterior hizo una ilustración de él, esta caricatura. Valdelomar, asimismo, gracias a las recomendaciones de Luis Valera Orbegoso, llegó a hacer muchas caricaturas en revistas de la época. Las revistas tales como Cinema, Gil Blas y una que ha sido trascendental en el humorismo político peruano, la revista Monos y Monadas, dirigida por Leonidas Yerovi, gran amigo de Valdelomar. Valdelomar además destaca con la dirección de la revista Colónida. La revista Colónida fue publicada en 1916, tuvo 4 números, los 3 primeros fueron dirigidos por Abraham Valdelomar.
Lo interesante es también de que Valdemar, para las portadas, realizó dibujos de escritores tales como José Santos Chocano, José María Eguren y el tercero sobre Perseguirse. El cuarto número llevó una fotografía de Javier Prado Ugarteche. La exposición además muestra diversos documentos de la época, tales como este reportaje sobre los viajes que emprendió Abraham Valdemar sobre diversas zonas de nuestro país. Son impresiones sobre lo que le dejó el viaje que él realizó. Publicación sobre el Caballero Carmelo a fines de la década de 1910. Un ejemplar de la revista Colonia en su primer número y cartas que en este caso son reflexiones sobre la naturaleza de la estética y el papel que debe de jugar el escritor en ello. Yeah. Valdemar además va a ejercer la actividad política, apoyó a Guillermo Billinghurst en la campaña electoral de 1912 y va a fallecer representando a Ica en una reunión de representantes de diversas zonas del Perú, de la zona centro, en Ayacucho. Fallece en Ayacucho en 1919. Se muestran fotografías de la despedida que se le hizo a Valdemar en aquella ciudad, en Ayacucho. Recordemos que las vías de comunicación terrestres no estaban desarrolladas como lo están hoy en día. Para llegar a Lima de Ayacucho era necesario pasar por Huancayo. Así los restos de Valdemar son trasladados durante varios días hasta Huancayo y de Huancayo es traído en tren a la ciudad de Lima. ¿Cómo la crítica ha percibido la obra de Valdemar? Una apreciación interesante fue la que realizó Marco Aurelio de Negri en su libro sobre la gallística. Afirma de Negri allí que Valdemar se equivoca en su cuento al afirmar que el gallo, que sería más bien una sensación visual que se tendría cuando en las plumas se percibe lo pardo junto a lo blanco. Sí. Sin embargo, se debe de considerar de que no necesariamente un escritor debe de representar la realidad tal cual es. En la exposición se demuestra además tesis que han sido preparadas por estudiosos sobre la obra de Valdemar. Esta es una especial sobre la soledad en la obra de Valdemar, de Julio Díaz Falconi. Estos son documentos también. Este es un ejemplar de la obra de Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Fuegos Fatuos recoge la obra en crónicas de Abraham Valdemar. Diversas ediciones de la obra de Valdemar se muestran en estas exposiciones. Lo interesante es de que la obra de Valdemar ha sido preparada para llegar a diversos tipos de lectores. Para un público especializado, se muestra aquí la obra completa que ha preparado Ediciones Copé de Petroperú en 4 tomos. Se muestran 2 de ellos. Y además ediciones populares para un público masivo sobre la obra de Valdemar, sobre todo sobre sus cuentos.